De leer a entender. Bienvenidos al estudio de un libro extraordinario que fue escrito hace más de 2500 años atrás. Me siento feliz de poder decirles que esta vez estoy completamente de acuerdo con el contenido publicado del folleto de la Escuela Sabática en temas tan sensibles para nuestra fe como el santuario y la profecía apocalíptica. En el pasado reaccioné críticamente a otros folletos trimestrales sobre esos temas distintivos nuestros, porque fueron dados a gente que ha sido afectada por algunas corrientes modernas de interpretación. Varias de sus propuestas minaban sutilmente el fundamento de nuestra fe y descuidaban el claro testimonio del espíritu de profecía. Pero esta vez puedo decirles de todo corazón que tienen un buen folleto de escuela sabática que no dirá todo lo que puede decirse sobre el tema, porque de lo contrario debería escribirse un extenso libro, pero que lo que dice es sólido y bien fundamentado. Lo que haremos aquí será complementar esas lecciones con diferentes matices que enriquezcan la comprensión del tema. Comencemos diciendo que hay dos libros apocalípticos en la Biblia. El primero es el libro que escribió Daniel en el Antiguo Testamento y el segundo, el Apocalipsis de Juan, completa el canon bíblico en el Nuevo Testamento. Esos dos libros fortalecieron la fe de los mártires de Jesús a lo largo de toda la historia cristiana, tanto bajo la persecución pagana de los césares romanos, como bajo la persecución papal durante la Edad Media. Pero el libro de Daniel fue el que más ataques recibió del mundo pagano por poner el fundamento profético del cristianismo. Siendo que los cristianos probaban ante los paganos la autenticidad y superioridad de la religión cristiana con las profecías del libro de Daniel, un filósofo pagano llamado Porfirio levantó teorías conspirativas en el siglo III contra ese libro, aduciendo que su autor habría escrito en el siglo II a.C., como si hubiera escrito en el siglo VI a.C. De allí el término latino que introdujo de vaticinia post eventum, esto es, pronósticos proféticos presentados como futuros, después que los hechos se habrían consumado. El paganismo fracasó en sus intentos de socavar y detener el cristianismo. Pero sorprendentemente, el argumento de Porfirio fue retomado por los teólogos escépticos de los últimos siglos, con la misma intención de negar el valor de las profecías bíblicas. De tal manera que la mayoría de los comentarios cristianos del libro de Daniel hoy niegan las historias que relata el profeta en su libro y ni lo consideran profeta. Para evitar la acusación de estar destruyendo el cristianismo como quiso hacerlo Porfirio con sus teorías, un autor moderno llamado Paul Johannes Tillich procuró en el siglo XX marcar una diferencia entre Porfirio y la crítica moderna. En su libro, Una historia del pensamiento cristiano, concluyó que Porfirio tuvo un propósito destructivo, pero que los autores escépticos modernos niegan las historias y profecías del libro de Daniel por amor a la verdad. Pero ¿de qué amor por la verdad puede hablar cuando todo el fundamento de su crítica al libro de Daniel está basado en suposiciones o teorías conspirativas que niegan el testimonio bíblico? Cristo mismo no solo consideró profeta a Daniel, sino que creyó en sus profecías, Mateo 24:15, por ejemplo. ¿Habrían los autores modernos de negar las palabras de Cristo y seguirse considerando cristianos? Las historias del libro de Daniel fortalecieron la fe de los primeros mártires del cristianismo
y de los reformadores durante la mayor parte del segundo milenio cristiano. Antes de terminar su traducción del Antiguo Testamento al alemán, el reformador Martín Lutero se apuró para publicar antes que cualquier otro profeta el libro de Daniel, porque se convenció de que ningún otro libro del Antiguo Testamento podía fortalecer tanto la fe del protestantismo en su época. Y aún hoy, sus profecías sostienen la fe de muchos que creen en ese testimonio. De manera que la verdadera diferencia entre los críticos modernos y los verdaderos creyentes de la Biblia está marcada por la fe y la incredulidad. Otra prueba más reciente de que el libro de Daniel no pudo escribirlo un autor del segundo siglo antes de Cristo se da en la comparación del arameo de Daniel y el que existía en el siglo II antes de Cristo. En efecto, los idiomas no son estáticos, sino que están en constante movimiento y evolución. Una poesía antigua que debimos aprender en la secundaria puede ilustrarlo. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Notamos que no dice hermosa, sino fermosa. Una non en lugar del no actual. Esa poesía fue compuesta en el siglo XV. Así también los descubrimientos de muchos manuscritos en tiempos recientes como los papiros de Elefantina, el Génesis apócrifo, el Targum de Job y los manuscritos de Qumran han podido probar que el arameo de Daniel y de Esdras es el arameo imperial desarrollado varios siglos antes que el arameo que se usaba en el siglo II antes de Cristo. Los críticos modernos, sin embargo, no se detienen en sus esfuerzos para evitar creer en las profecías apocalípticas de la Biblia. Para hacer frente a la demostración incontestable de la antigüedad del arameo de Daniel, imposible de fechar en el siglo II antes de Cristo, sino mucho antes, Henri Casselles, en su libro Introduction critique à l'Ancien Testament, sugiere que el imaginario autor del siglo II habría compilado fragmentos antiguos para componer su libro. De esa manera intenta responder también al hecho igualmente irrefutable de la unidad del libro de Daniel. Pero, ¿por qué no podía haber sido verídica la historia que cuenta el profeta en su libro? Porque el cristianismo moderno, en gran escala, no quiere creer, presumiendo al mismo tiempo que cree. Esta es una de las contradicciones más notables del cristianismo en los últimos siglos. Cuando defendí mi tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo, Francia, el profesor que me guiaba me citó algunas profecías fechadas del libro apócrifo de Enoc, compuesto por el siglo III a.C., que no tienen ningún cumplimiento. Según él, se trataba de un estilo literario. Y me preguntó, ¿o usted tiene un prejuicio canónico? Porque ese libro era apócrifo. Le respondí que tal vez, pero que lo prefería a un prejuicio apócrifo. El problema de mi profesor era que ninguna de las fechas del libro de Daniel cuadraban con la historia de la rebelión macabea en la época en que Antíoco Epífanes invadió Jerusalén. Pero las profecías de Daniel no terminan en la época griega del siglo II antes de Cristo, sino que se extienden mucho más allá al Imperio Romano y al mismo fin del tiempo, al juicio final de Dios,
a la resurrección de los justos y a la destrucción definitiva del anticristo que provendría del Imperio Romano. Al darse cuenta que el método preterista, como se lo llama, para interpretar las profecías apocalípticas, no podía satisfacer totalmente la mente moderna, algunos introdujeron nuevos métodos con el mismo propósito: hacer perder la fe de la gente en las historias y profecías del libro de Daniel. Dos métodos aparecieron. Uno fue el futurismo en la época de la Reforma Protestante, con el mismo propósito de debilitar su mensaje. Lo introdujo el jesuita Francisco Rivera en el siglo XVI para contrarrestar la identificación protestante del papado como representado por el cuerno pequeño de Daniel 7. La tesis de Rivera fue desarrollada por el cardenal Bellarmino y a partir del siglo XX más definidamente por un creciente número de autores protestantes y evangélicos. De esto hablaremos más cuando consideremos las profecías de la segunda mitad del libro de Daniel. El futurismo, en lo que respecta a la profecía bíblica, es la teoría que proyecta la mayoría de los eventos del Apocalipsis y de las profecías de Daniel a un cumplimiento aún futuro. Ese vuelo imaginario es otra manera más velada de escepticismo, más atractiva porque les permite autoengañarse como si aún creyesen en las profecías. De hecho, muchos sueñan con un futuro imaginario como si a Dios le importase únicamente los que vivirían en el fin. El futurismo carece de la espina dorsal que se requiere para unir las profecías del pasado con el presente y el futuro, de tal manera que el cristianismo tenga credibilidad, como si a Dios le importase solo lo que iba a suceder en el fin. Jesús dijo que iba a estar con sus seguidores no solo en el pasado, sino todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Pero al rechazar el cumplimiento histórico de las profecías apocalípticas, muchos preteristas se encuentran más fácil volverse futuristas cuando no saben qué hacer con las descripciones proféticas, porque no encuentran ningún cumplimiento en el pasado del profeta. Por último, en tiempos más recientes, apareció otro método velado para no creer, llamado idealismo, que consiste en espiritualizar las profecías apocalípticas con la pretensión de encontrar enseñanzas espirituales sin su conexión con la historia. Pero ninguna profecía puede servir de real inspiración si no se encarna en la historia. Es en el historicismo que las profecías encuentran un valor espiritual enriquecedor y poderoso para afirmar la fe de los creyentes. En efecto, ¿cómo podemos creer que Dios estará con su pueblo hasta el fin si no podemos ver cómo estuvo con su pueblo a lo largo de los siglos? No busquemos acomodar nuestra comprensión de las profecías apocalípticas a una especie de eclecticismo que procura valerse de todos los métodos de interpretación que se han levantado. Ni el preterismo, ni el futurismo, ni el idealismo se ajustan a lo que enseña la Biblia. Por el contrario, todos esos métodos contradicen la manera en que Jesús y los apóstoles interpretaron las profecías de la Biblia. Esto lo veremos más claramente en el desarrollo de las lecciones de este trimestre sobre el libro de Daniel. Una última reflexión. Es reconfortante descubrir
que las profecías apocalípticas no son condicionales. No dependen de la fidelidad del pueblo de Dios, sino del propósito divino inamovible de salvar a su pueblo. En efecto, no se encuentran en esas profecías dobles ni triples cumplimientos, sino que se cumplen una sola vez y ocupan el lugar único que Dios determinó en la historia de la salvación. Los libros de Daniel y Apocalipsis revelan que la salvación depende de la capacidad y poder de Dios para conducir a su pueblo a su victoria final. Si eso no fuese así, tendríamos que continuar esperando y esperando indefinidamente el triunfo final de una iglesia que dependería, en ese caso, del éxito humano. Pero la salvación descansa en el poder de Dios para completar su plan de redención. Y en ningún lugar resalta este hecho tan definidamente como en las profecías apocalípticas de la Biblia.